Conducía por la ciudad, sumergida en la rutina familiar de una mañana más. El sol tímido de otoño se filtraba por el parabrisas, y la radio murmuraba noticias que apenas escuchaba. Era mi ruta diaria hacia la oficina, la misma que había transitado miles de veces durante los últimos 10 años, desde que Juan y yo nos casamos. Todo parecía estar en su lugar, el tráfico constante, los ruidos urbanos, la promesa de otro día igual a tantos otros. Mi matrimonio con Juan era, o al menos eso creía, una de esas historias de estabilidad, de amor tranquilo que se asienta con el tiempo y la costumbre. No había dramas, no había sobresaltos, solo la cómoda predictibilidad. Fue entonces, en el cruce de la calle Olivo, cuando una visión rompió el telón de mi monotonía. Un coche familiar, inconfundible, con ese pequeño golpe en el parachoques trasero que yo misma le había causado un día por despiste. Era el coche de Juan. Estaba aparcado frente al Cafeto, una cafetería pequeña y discreta que siempre me había parecido un poco lúgubre, en un barrio que él rara vez visitaba, y menos aún sin previo aviso. Una ola de confusión, tan súbita como el frenazo de un coche, me invadió. ¿Juan aquí? Mi mente, programada para la lógica y la normalidad, buscó explicaciones. Quizás se había reunido con un cliente de última hora. Aunque eso era inusual, él siempre me avisaba de cualquier cambio en su agenda. O tal vez le había apetecido un café diferente, una de esas excentricidades matutinas que a veces le daban. No, en El Cafeto, un lugar que él mismo había bromeado que parecía sacado de una novela de misterio barata. Pero la confusión pronto dio paso a una punzada helada en el estómago, un presentimiento, el coche de Juan, en ese lugar inusitado, sin una llamada, sin un mensaje, un eco sordo resonó en mi pecho. ¿Sería posible? No, Juan. Él era el pilar de nuestra vida, el hombre que me traía el café a la cama cada domingo, que me escuchaba con paciencia cuando el trabajo me agobiaba. La idea de que algo estuviera mal era tan ajena a mi realidad que la descarté casi al instante. Esto debía ser una broma, un error de percepción, una cruel, absurda broma del destino, pensaba, intentando ahuyentar la sombra creciente de una sospecha que, por primera vez, amenazaba con rasgar el tejido de mi vida perfecta. Pero mis ojos seguían fijos en el coche, y un nudo apretado empezaba a formarse en mi garganta. No pude evitarlo. El nudo en mi garganta se apretó aún más, y una fuerza incontrolable, una mezcla de terror y necesidad de saber, me empujó a girar el volante. Ignoré la ruta a la oficina, ignoré la lógica y estacioné mi coche a unas calles de El Cafeto. Cada paso hacia la cafetería era una batalla interna. Mi mente rogaba que mis ojos me hubieran engañado, que Juan estuviera allí por una razón inocente. Pero mi corazón, ese traidor, ya sentía el frío presagio de la verdad. Al acercarme, busqué una forma de ver sin ser vista. El ventanal de la cafetería daba directamente a la calle, pero un gran seto decorativo ofrecía una cobertura parcial. Me acerqué con la lentitud de quien teme lo que va a encontrar, mi respiración superficial, mis manos temblaban ligeramente. El corazón me latía con una violencia inusitada, golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Me asomé con cautela. Y allí estaban, sentados en una mesa junto a la ventana, ajenos al mundo exterior, a la rutina matutina de la ciudad, a mi existencia, él y ella. Lucía. La había visto un par de veces en eventos de la empresa, una colega que Juan había mencionado de pasada, con una sonrisa despreocupada. Es la nueva de contabilidad, muy eficiente, había dicho una vez, y yo no le había dado más importancia. Pero ahora, la forma en que se miraban, la intimidad que los rodeaba, no tenía nada de eficiente o colega. Ella se reía, una risa suave, y él le cubría la mano que descansaba sobre la mesa. Mi estómago se encogió. Observar se convirtió en una tortura silenciosa, cada segundo un martillo golpeando mi alma. Luego, ocurrió. Juan inclinó la cabeza, y ella hizo lo mismo. Sus rostros se acercaron en una burbuja de complicidad. Un abrazo sutil,
casi imperceptible para un ojo ajeno, pero para mí, era un golpe. Y luego, el beso. Un beso lento, prolongado, que celaba su secreto, que rompía mi mundo en pedazos. No fue un piquito rápido. Fue un gesto de afecto profundo, de propiedad. Las palabras que intercambiaban eran inaudibles a través del cristal, pero sus gestos lo decían todo. La forma en que Juan acariciaba su mejilla, la manera en que Lucia se apoyaba en él, la sonrisa de ambos que no era la de simples compañeros de trabajo. De repente, Lucia se apartó un poco, con una expresión de preocupación, y Juan le susurró algo al oído, lo que pareció tranquilizarla. Pude leer la palabra mañana en sus labios, y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Mañana? Esto no era un desliz espontáneo, esto era algo continuo, planeado, una parte de su rutina. La realidad golpeó como un tren, arrastrándome a la velocidad de la luz hacia un abismo de incredulidad y dolor. No era un malentendido, no era una broma del destino, no era un error de percepción, era una traición. Una traición flagrante, descarada, delante de mis propios ojos. Mis rodillas flaquearon. Y tuve que sostenerme del seto para no caer. Un nudo gigantesco se formó en mi garganta, ahogando cualquier sonido, cualquier grito que quisiera salir. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, nublando la imagen de ellos, pero aún así, no pude apartar la mirada. Era como si mi cerebro quisiera memorizar cada detalle de esa puñalada, para que nunca pudiera negar lo que había visto. El dolor era físico, un agujero que se abría en mi pecho, vaciándolo todo. Mi matrimonio, mi vida, mi confianza. Todo se desmoronaba en ese instante, en ese lúgubre el cafeto, bajo la mirada indiferente del sol de otoño. Mis ojos, empañados por las lágrimas, se negaban a despegarse de la imagen de los dos en el cafeto. Cada célula de mi cuerpo gritaba, pero un instinto primitivo, una necesidad visceral de saber la verdad hasta el final, me impulsó a actuar. Salí de mi escondite detrás del seto, con el corazón aún latiéndome en las sienes, y busqué lo primero que pude encontrar, un taxi. La mano que levantaba para pararlo temblaba incontrolablemente, pero el conductor no pareció notarlo, o quizás lo ignoró. «Siga a ese coche», logré balbucear, señalando el coche de Juan que se ponía en marcha. Mi voz sonó extraña, ajena a mí misma. El conductor asintió, acostumbrado a las extrañas peticiones de la ciudad, y arrancó. El interior del taxi era un borrón de colores y ruidos, un contraste brutal con el blanco y negro que se había vuelto mi mundo. Mi mente estaba en blanco y a la vez, abrumada. Las imágenes del beso se repetían una y otra vez, un bucle cruel que me desgarraba. Era real. De verdad mi vida se había convertido en la trama de una película barata. El viaje se sintió eterno, cada semáforo en rojo era un golpe, cada giro una agonía. Mi cabeza zumbaba con preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Por qué Juan, el hombre con el que había compartido 10 años de mi vida, me haría esto? Recordé las pequeñas ausencias, las llamadas de trabajo a horas inusuales, su repentino interés por su apariencia. Todo lo que antes había parecido inocuo, ahora se reinterpretaba como piezas de un rompecabezas macabro. Una furia fría comenzó a burbujear bajo la superficie de mi dolor. Quería gritar, quería que el taxista me llevara de vuelta para enfrentarlos a mí mismo, en medio de la calle, que el mundo entero supiera la verdad. Pero algo me detuvo, una voz interior que me decía que esta no era la forma. La humillación ya era suficiente. No necesitaba añadir la escena pública. El coche de Juan se detuvo frente a un pequeño hotel en las afueras, de esos con un cartel de neón parpadeante que anunciaba habitaciones por horas en un brillo mortecino. El descanso del viajero, leí en la fachada, y una risa amarga escapó de mis labios. ¡Qué sarcasmo! Este no era un descanso, era el derrumbe. Era el tipo de lugar donde los secretos se guardan y las promesas se rompen sin testigos. Pedí al taxista que se detuviera a una distancia prudencial, lo suficiente para ver, pero sin ser vista. Observé cómo Juan y Lucia bajaban del coche,
se dieron la mano, y él le ofreció una sonrisa que nunca había visto en los 10 años que llevábamos juntos, una sonrisa de complicidad y deseo. Cruzaron la acera, y el olor a humedad y a un perfume barato pareció arrastrarse hasta mí. Entraron juntos, desapareciendo tras la puerta de cristal tintado. La confirmación fue brutal, innegable. No era un capricho, no era un error, era una relación establecida, una vida paralela que él había construido meticulosamente, capaz sobre capaz de mentiras. Mi corazón, que ya estaba roto, se hizo añicos. Pero en lugar de una explosión de llanto, sentí una extraña transformación. El dolor agudo se mezcló con una rabia sorda, fría, y una claridad inquebrantable. Ya no había negación, solo la verdad desnuda. La inocencia se había desvanecido, la confianza se había hecho polvo. Miré el hotel, ese testigo mudo de la traición, y luego mi propio reflejo en la ventanilla del taxi. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, herida, pero también había una chispa nueva en sus ojos. Una chispa de determinación. ¿Qué haré ahora? Ya no era una pregunta desesperada, sino una declaración silenciosa. Había cruzado un umbral. Ya no era la víctima pasiva. Era una mujer que había visto la verdad, y que no se quedaría de brazos cruzados. Mi matrimonio estaba muerto, asesinado en un café lúgubre y enterrado en un hotel de carretera. Pero yo no lo estaba. Y ahora empezaría a pelear por la vida que me quedaba por delante. El taxi me dejó a unas cuadras de mi casa, o de lo que creía que era mi casa. No podía volver allí, no todavía. Mi mente, un torbellino de rabia y desolación, solo podía pensar en una persona, Marta. Ella era mi ancla, mi faro en la oscuridad más profunda que jamás había conocido. Con cada paso hacia su apartamento, el peso de la traición se hacía más insoportable, pero la determinación que había sentido en el taxi seguía ardiendo, fría y constante. Cuando Marta abrió la puerta, su sonrisa habitual se desvaneció al verme. Mis ojos, hinchados y rojos, debieron de gritar la magnitud de mi dolor. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó, su voz llena de preocupación. Mientras me arrastraba hacia el interior y cerraba la puerta con un golpe seco. Caí en sus brazos, y el torbellino se desató. Las palabras salieron atropeladas, incoherentes al principio, mezcladas con sollozos y el sabor amargo de la traición. Le conté todo: el coche, la cafetería, Lucía, el beso, el taxi, el hotel de carretera. Marta, mi amiga de toda la vida, la que conocía a Juan tan bien como yo, o eso pensaba, me escuchó en silencio, su rostro pasando de la incredulidad a la ira, y luego a una expresión de fría consternación. No hubo juicios, solo una empatía profunda que me sostuvo. Recuerdo que, en algún momento, me senté en su sofá, temblando, y ella me trajo una taza de té humeante. Sus manos acariciaban mi espalda con suavidad, una presencia reconfortante en medio del caos. «Juan, ¿de verdad? No puedo creerlo», murmuró, más para sí misma que para mí. Aunque Marta siempre había sido amigable con Juan en nuestras reuniones sociales, siempre había habido un ligero atisbo de reserva en ella, una pequeña incomodidad que yo nunca había sabido descifrar. Ahora, en retrospectiva, me pregunto si su intuición femenina ya había captado algo, algún matiz en el comportamiento de Juan que a mí se me había escapado. No, su sorpresa era genuina, su rostro era un espejo de la mía. Cuando logré calmarme un poco, con la voz aún ronca, Marta tomó mis manos. «Sé que duele, amiga», di yo, sus ojos firmes y llenos de una sabiduría que yo no poseía en ese instante. «Pero no puedes actuar con el corazón roto. No ahora. Eso solo te haría más daño». Me miró intensamente. Él ha jugado sucio. Nosotros vamos a jugar inteligente. Su consejo resonó como un eco en mi mente atormentada. Cabeza fría, no. Corazón roto. Era lo único que tenía sentido en ese momento de derrumbe total. La impulsividad, la confrontación inmediata y llena de rabia, solo le daría a Juan una ventaja, una oportunidad para manipular o negar. Marta,
que había pasado por un divorcio complicado años atrás, sabía de lo que hablaba. Juntas, con la frialdad que solo la desesperación y el deseo de justicia pueden otorgar, comenzamos a idear un plan. Su experiencia fue crucial. No le digas nada, me instruyó. No lo confrontes todavía. Por muy tentador que sea. Mantén la calma. Finge que no sabes nada. Mientras tanto, vamos a recopilar pruebas irrefutables, que no dejen lugar a dudas ni a negaciones. Me explicó la importancia de la evidencia digital, de los documentos financieros, de cualquier cosa que pudiera vincularlo a Lucia y a su traición. Cada detalle que ella mencionaba era un paso más hacia la construcción de una coraza, un escudo contra el dolor que aún me consumía. La idea de la venganza no era lo que me movía, sino la necesidad de justicia, de recuperar mi dignidad, de no ser una víctima silenciosa. La estrategia de Marta me dio un propósito, una dirección en el laberinto oscuro de mi traición. Empezaríamos con la discreción, con la paciencia de un cazador, para desenmascarar la verdad de su engaño. Regresé a casa en un estado de entumecimiento que disfrazaba el huracán de rabia y desolación que rugía en mi interior. La oscuridad de la noche había engullido las últimas luces del día, y el silencio en el apartamento era ensordecedor. Juan no había vuelto. No tuve que preguntar dónde estaba. La voz de Marta resonaba en mi cabeza fría, no corazón roto. Era un mantra que se clavaba en mi mente, la única balsa de cordura en medio del caos. Su teléfono estaba, como de costumbre, cargando en la mesita de noche. La pantalla, una ventana a su doble vida, descansaba a pocos centímetros de donde yo me sentaría más tarde. Mis dedos temblaron al tomarlo, pero los forcé a la frialdad mecánica que Marta me había aconsejado. Desbloquearlo fue un acto automático. Su contraseña, la fecha de nuestro aniversario, se sentía ahora como una cruel burla, un epitafio para mi confianza. Navegué por las aplicaciones. Los mensajes de WhatsApp fueron mi primer objetivo. Allí, bajo el nombre inocuo de Luis Contabilidad, se ocultaba la pasión furtiva de mi esposo. La ironía me heló la sangre. Un nombre tan burocrático, tan carente de emoción, ocultaba la realidad de su traición. Abrí la conversación, cientos de mensajes íntimos, de cariño, de planes. Te echo de menos, mi amor, no puedo esperar a verte mañana, eres la luz de mis días, cuando todo esto termine, tendremos nuestro futuro. Cada palabra era un puñal que me atravesaba, una confirmación helada de la verdad. Había fotos, selfies donde sus sonrisas y miradas eran demasiado auténticas, demasiado cómplices. Lucía riendo, sus ojos brillantes, con el mismo vestido del cafeto. No eran fotos explícitas, pero su cercanía confirmaba una vida paralela cuidadosamente construida. Mi respiración se aceleró, y un temblor incontrolable recorrió mis manos. La rabia burbujeaba, un volcán a punto de erupcionar. Quería gritar, quería lanzar el teléfono contra la pared. Pero la voz de Marta, cabeza fría, se impuso. Cerré los ojos, respiré hondo. No era el momento para el drama, para la confrontación impulsiva, sino para la estrategia. Cada mensaje, cada foto, era una pieza de la evidencia que necesitaba. Empecé a hacer capturas de pantalla con una concentración casi maníaca, enviándolas a mi correo electrónico, a un archivo secreto, mi corazón latiendo con ferocidad inaudita. En medio de mi investigación digital, escuché el inconfundible crujido de la llave en la cerradura principal. Mi corazón se detuvo. Juan entró silenciosamente, probablemente creyendo que yo dormía. Tuve que actuar con la velocidad de un rayo, bloqueando el teléfono y colocándolo de nuevo en su lugar, fingiendo estar profundamente dormida. Él se movió por la habitación, y yo contuve la respiración, el cuerpo tenso bajo las sábanas. Se acostó a mi lado, y pude sentir su aliento, el olor a su perfume mezclado con otro, dulzón y desconocido, que ahora asociaba con la traición. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo una náusea profunda. La farsa debía continuar, al menos por ahora.
Las horas que pasé esa noche rastreando las migas digitales de su engaño fueron agotadoras, pero reveladoras. Encontré no solo los mensajes íntimos con Luis Contabilidad, sino también correos electrónicos que conformaban citas secretas, excusas banales para cancelar planes conmigo. Todo bajo la tapadera de reuniones de trabajo que en realidad eran encuentros con Lucía. Cada descubrimiento era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio, una confirmación sombría de que la vida que conocía estaba irreparablemente rota. Pero también era un paso firme hacia mi libertad. La ira ardía, sí, pero bajo ella había una determinación de acero que empezaba a enfriar las heridas. Ya no era la esposa ciega y feliz. Era la cazadora, y mi presa, sin saberlo, había dejado un rastro perfecto. La batalla no había terminado, pero yo ya tenía mis armas. Mi corazón roto empezaba a sanar con la fría certeza de que la justicia estaba al alcance de mi mano. Las horas pasaron lentamente, cada tic-tac del reloj una punzada en la oscuridad de la noche. Juan respiraba a mi lado, ajeno al volcán que rugía dentro de mí. El olor dulzón y desconocido de su perfume, mezclado con el suyo propio, se había incrustado en mi memoria, un recordatorio constante de su traición. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del cafeto y del hotel se reproducían, y las palabras de Luis Contabilidad taladraban mi mente. Me mantuve inmóvil, fingiendo un sueño que estaba a años luz de mi realidad, esperando el amanecer. A la mañana siguiente, con Juan ya fuera de casa, supongo que de camino al trabajo, o quizás a otro café con Lucía, me levanté con una frialdad casi anestesiada. La necesidad de seguir el plan de Marta era lo único que me impulsaba. Había un montón de ropa que lavar, y su chaqueta de trabajo, esa misma que llevaba ayer, colgaba del perchero en la entrada. Con una punzada de náusea, me acerqué a ella, algo me dijo que revisara los bolsillos, un impulso irracional que se había convertido en mi nueva brújula. Y allí estaba, doblado cuidadosamente en el bolsillo interior, junto a un bolígrafo y unas monedas sueltas, encontré un pequeño sobre de una joyería. Mis dedos, a pesar de la frialdad que había adoptado, temblaron al sacarlo. Era un recibo fechado hacía apenas 2 semanas, de una de las joyerías más exclusivas del centro. Mis ojos se posaron en la descripción del artículo. Anillo de oro blanco con diamante central. Grabado, por siempre juntos. El precio, una suma considerable, me dio un vuelco al corazón. Por siempre juntos. La misma frase que habíamos grabado en nuestros anillos de boda 10 años atrás. El mismo diseño, con ligeras variaciones que lo hacían más moderno, más, para Lucía. Recordé el día que Juan me propuso matrimonio, la emoción, la promesa de una vida compartida, el brillo de mi propio anillo en la luz del sol. Ese anillo era el símbolo de nuestro futuro, de nuestra unión inquebrantable. Y ahora, este recibo, este otro anillo, era la prueba innegable de que él estaba construyendo un futuro idéntico, o incluso más grandioso, con otra mujer. El golpe emocional fue brutal, mucho más visceral que cualquier mensaje o correo electrónico. Las palabras y las fotos eran pruebas de un engaño, de una relación clandestina, pero un anillo. Un anillo era una declaración de intenciones, un símbolo de compromiso eterno. Significa un futuro, una familia, una vida. Él no solo me estaba siendo infiel, estaba construyendo un universo paralelo, una mentira completa, mientras yo vivía en la farsa que él había orquestado. Mi mente proyectó imágenes. Juan arrodillándose ante Lucía, susurrándole promesas, deslizando ese anillo en su dedo. La idea me revolvió el estómago. Quizás ya se lo había dado. ¿Era esto un compromiso secreto? La rabia que había sentido por la mañana se transformó en una helada determinación. Un impulso feroz de correr a la oficina, irrumpir en su despacho y arrojarle el recibo a la cara me invadió con fuerza. Quería que viera mi dolor, que sintiera la magnitud de su traición. Pero la voz de Marta resonó una vez más en mi cabeza. Cabeza fría.
No podía permitirme el lujo de la explosión emocional. Esto no era una pelea de amantes, era una guerra. Y yo tenía que ser la estratega. Con manos firmes, fotografié el recibo desde varios ángulos, asegurándome de que todos los detalles fueran visibles. Lo envié a mi correo electrónico secreto, añadiéndolo a la creciente montaña de pruebas irrefutables. Cada clic de la cámara era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio, sí, pero también un eslabón más en la cadena de mi propia libertad. El dolor era inmenso, el corazón roto sangraba sin parar, pero ya no había espacio para la negación. La ilusión de mi vida perfecta se había desmoronado por completo, dejando al descubierto una realidad fría y dura. Él estaba construyendo un futuro con otra, mientras yo, su esposa, vivía una farsa meticulosamente tejida, pero esta farsa estaba a punto de terminar. Y el anillo, ese cruel símbolo de su engaño, sería una de mis armas más potentes. El sol pálido de la mañana dio paso a la fría formalidad de la tarde. Esa noche era nuestra cena de aniversario, una tradición sagrada para nosotros, o al menos eso había sido hasta ahora. El restaurante era uno de nuestros favoritos, íntimo y elegante, con luces tenues y música de jazz suave. Una vez, estos detalles me habrían llenado de alegría. Ahora, eran solo el telón de fondo de un teatro cruel, donde yo era la actriz principal en un papel que me desgarraba el alma. Juan llegó a casa con una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado. Se duchó, se afeitó y se puso su traje favorito, el mismo que había usado en nuestra boda. Me miró, y por un instante, vi al hombre del que me había enamorado. Pero la ilusión se rompió al recordar el recibo del anillo, la imagen de Lucía y el olor de su perfume a lleno. Me puse el vestido que él tanto adoraba, un vestido azul que resaltaba mis hoyos. Me maquillé con cuidado, ocultando el cansancio y el dolor que me devoraban. Cada gesto era un esfuerzo hercúleo, una mentira bien elaborada para mantener la fajada. La cena comenzó con las trivialidades habituales. Juan habló de su día en la oficina, de un nuevo proyecto, de cómo Luis Contabilidad estaba haciendo un gran trabajo. Mi corazón dio un vuelco al escuchar ese nombre, pero mi expresión se mantuvo impasible. Fingí interés, asentí, sonreí en los momentos oportunos. ¿Estás bien, cariño? Te veo un poco distraída, me preguntó en un momento, con una preocupación que ahora me parecía grotesca. Solo un poco cansada. Ha sido una semana larga, respondí, mi voz sonando extrañamente tranquila, ajena a la tormenta que arrasaba mi interior. El vino ayudó a relajar los músculos tensos de mi rostro, pero no el nudo en mi estómago. Observaba a Juan, tratando de encontrar alguna señal, algún remordimiento en sus ojos, pero solo veía la familiaridad, la sonrisa que me había engañado durante tanto tiempo. Y entonces, lo vi. Con un movimiento sutil, mientras yo hablaba sobre los planes para nuestras próximas vacaciones, su mano desapareció bajo la mesa. El brillo tenue de su teléfono iluminó por un instante el mantel. Él miraba mi rostro con una atención fingida, pero sus pulgares bailaban frenéticamente bajo la mesa. ¿Los mensajes? No había duda. Estaba escribiéndole a Lucía. En nuestra cena de aniversario. El descaro era insoportable, una bofetada helada en la cara. Sentí una oleada de náuseas, una mezcla de rabia y profunda humillación. ¿Cómo podía ser tan cruel, tan desvergonzado? Las palabras de Marta resonaron en mi cabeza fría. No podía permitirme reaccionar, no podía darle el gusto de verme derrumbada. Este no era el momento. Forcé una sonrisa más amplia, tomé un sorbo de vino y continué mi relato sobre las vacaciones, observando a Juan como un halcón. Él levantó la vista, me sonrió y apoyó el teléfono en su regazo, como si nada. La hipocresía me revolvió las entrañas. Imaginé los mensajes que estaría enviando. Aquí con la esposa, aburrido como siempre, ojalá estuvieras tú aquí, te veo mañana. Cada pensamiento era una cuchillada. En ese momento, mi determinación se solidificó en algo inquebrantable.
Ya no era solo dolor o rabia, era una convicción férrea de que mi plan, el plan que Marta y yo habíamos trazado, era el único camino hacia mi dignidad. No le daría el placer de una confrontación pública o de una escena dramática. No le daría la oportunidad de manipular la narrativa. La verdad saldría a la luz, pero en mis términos. Su descaro bajo la mesa no era una victoria para él, sino una prueba más, un clavo más en el ataúd de su credibilidad. Cuando llegó el postre, Juan levantó su copa. Por nosotros, cariño, dijo, sus ojos brillando con lo que parecía ser una emoción sincera. Por 10 años maravillosos, y muchos más por venir, eres el amor de mi vida. Yo levanté mi copa, mi sonrisa era una máscara perfecta. Por nosotros, Juan, respondí, sintiendo un escalofrío helado recorrer mi espalda. Por todo lo que hemos construido. Las palabras me quemaban la garganta, pero las pronuncié con una calma que me sorprendió a mí misma. La cena de aniversario, el símbolo de nuestro amor, se había convertido en el acto final de su farsa y el primer paso de mi liberación. Cada mensaje furtivo de Juan, cada sonrisa forzada mía, solo cimentaba mi resolución. Él había cavado su propia tumba, y yo, con la cabeza fría y el corazón roto, estaba reuniendo la pala para enterrarlo. Ya no era una esposa engañada, era una mujer a punto de recuperar su vida. La cena terminó. La farsa, sin embargo, solo había cambiado de escenario. El trayecto de regreso a casa en el coche de Juan se sintió como un viaje a través de un túnel oscuro y silencioso, cargado de una tensión que solo yo percibía. Él hablaba sobre lo maravilloso que había sido nuestro aniversario, y yo asentía mi sonrisa, una máscara de hielo que amenazaba con quebrarse. Al entrar al apartamento, la familiaridad de nuestro hogar se sentía llena, casi ofensiva. Ya no era un santuario. Era la cueva de un traidor. Juan se desabrochó la corbata, exhalando un suspiro de satisfacción. «Qué noche tan linda, ¿verdad, cariño?», dijo, intentando besarme. Me aparté con un movimiento sutil, fingiendo cansancio. «Sí, muy linda», respondí, mi voz monótona, casi imperceptible. Él no pareció notarlo, o quizás prefirió ignorarlo. Se dirigió al salón, probablemente esperando que la rutina siguiera su curso. Pero la rutina había muerto en el cafeto. «Juan», dije y mi voz, aunque baja, lo detuvo en seco. Había una frialdad en él la que ni yo reconocí. Él se giró, su expresión relajada se tensó ligeramente al ver mi rostro. No había rastro de la sonrisa de la cena. Mis ojos, vacíos de emoción, se clavaron en los suyos. «Necesitamos hablar», añadí, dirigiéndome a la mesa del comedor, donde había dispuesto metódicamente la montaña de pruebas. Una pila de capturas de pantalla de WhatsApp con Luis Contabilidad, emails comprometedores impresos y la fotocopia del recibo de la joyería. Él miró la mesa, luego a mí, una chispa de confusión, luego de inquietud, en sus ojos. «Habla, ¿de qué? ¿Pasa algo?», intentó, su voz todavía con un matiz de su habitual autoridad. No respondí con palabras. En su lugar, tomé mi teléfono y le mostré las fotos y mensajes de Lucía que había organizado en una carpeta aparte. Deslicé el dedo por la pantalla, dejando que cada imagen de intimidad, cada declaración de amor que no era para mí, lo golpeara. Su rostro, antes tan sereno, palideció. La negación fue instantánea, rabiosa. «¿Qué tonterías son estas? Estás loca. Eso es una invención, un montaje», vociferó, intentando arrebatarme el teléfono. Lo esquivé. «Un montaje. También esto es un montaje». Mi voz no se elevó, pero la fuerza de mis palabras lo congeló. Le puse delante la fotocopia del recibo. El brillo del diamante en la imagen pareció reflejar la crueldad de su engaño. Sus ojos se fijaron en las palabras. «Anillo de oro blanco con diamante central. Grabado, por siempre juntos». Y la fecha. Hacía 2 semanas, su mandíbula se tensó. El color huyó de su rostro por completo. «Lucía es una compañera de trabajo, nada más».
Esto no es lo que parece, balbuceó, su voz ya no tan firme. El miedo empezaba a apoderarse de él. No es lo que parece. Repetí, mi voz teñida de un sarcasmo amargo. Juan, yo te vi. Te vi en el cafeto, con ella. Te vi abrazarla, besarla. Te vi subir con él al hotel El Descanso del Viajero. Te seguí, sabes, minuto a minuto. Y anoche, mientras brindábamos por nuestros 10 años maravillosos y me decías que era el amor de tu vida, tú le enviabas mensajes bajo la mesa a tu Luis Contabilidad. Eso tampoco es lo que parece. Cada palabra era un golpe. Él retrocedió, su postura derrotada, sus ojos buscaron los míos, pero yo no ofrecí consuelo. La máscara de ira y negación se desmoronó, revelando un pánico crudo. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Susurró, su voz rota. De repente, se dejó caer de rodillas. Un gesto teatral, desesperado. Por favor, perdóname, suplicó, las lágrimas brotando de sus ojos. Fue un error, un momento de debilidad. Ella no significa nada. Tú eres mi vida, mi todo. Te amo a ti. No me dejes, por favor. Lo juro, lo terminaré. Lo juro por todo lo que tenemos. Intentó tomar mis manos, pero me aparté. Lo observé desde mi altura, mi corazón ya no sentía dolor, solo una fría decepción. Las lágrimas que derramaba no eran por mí, no eran por el daño irreparable que había causado a nuestro amor. Eran lágrimas de miedo. Miedo a perder su estatus, su reputación, la comodidad de una vida que yo les había ayudado a construir. Miedo a las consecuencias de sus acciones, no arrepentimiento por haberlas cometido. Su súplica era un acto egoísta, no una declaración de amor verdadero. Reconocí el patrón, la desesperación del cobarde, no el remordimiento del que ama. Mi resolución era inquebrantable. Ya no había ayudas, ni la sombra de la piedad. No es amor, Juan, dije, mi voz extrañamente calmada. Es miedo. Y yo no merezco vivir con miedo, ni con un hombre que me engaña, me miente y me traiciona tan descaradamente. Lo miré a los ojos, con una claridad gélida. Se acabó. Todo se acabó. Me di la vuelta, dejando su figura arrodillada en el suelo, suplicando a la mujer que ya no existía. La puerta a mi vieja vida se estaba cerrando, y no había vuelta atrás. Me di la vuelta, dejando su figura arrodillada en el suelo, suplicando a la mujer que ya no existía. No esperé su respuesta, ni su reacción. Cada fibra de mi ser me impulsaba a salir de allí, de esa casa que de repente se había vuelto irrespirable. Fui directamente al dormitorio, el mismo lugar donde habíamos compartido tantos sueños, tantas promesas. Ahora, era solo una habitación llena de fantasmas. La medianoche se deslizaba silenciosamente, y el apartamento estaba sumergido en una oscuridad apenas rota por la tenue luz de la calle que se filtraba por la ventana. Con movimientos precisos y metódicos, comencé a empacar mis pertenencias. No busqué objetos sentimentales, ni recuerdos del pasado que ahora parecían contaminados. Solo lo esencial, ropa, documentos importantes, mi diario, cada prenda que doblaba, cada cajón que vaciaba, era un acto de desapego, un corte limpio con los años de una vida que, aunque alguna vez fue mía, ya no me pertenecía. El silencio era mi cómplice, mi única compañía, solo interrumpido por el suave roce de la tela y el latido frenético de mi propio corazón. En la mesita de noche, mi lado de la cama, descansaba una fotografía de nuestra boda. Juan y yo, sonrientes, con los ojos llenos de promesas. La tomé en mis manos, la miré por un instante, y sentí un pellizco de la vieja yo, la que creía en ese amor. Pero la imagen de Lucía, el anillo en el recibo, las súplicas vacías de Juan, la superpusieron. No sentí la necesidad de romperla, ni de guardarla. La dejé con cuidado sobre la mesita, como un artefacto de una civilización perdida, un símbolo de lo que una vez fue y ya no sería. Era hora de dejar atrás el pasado, en todas sus formas. Con una pequeña maleta y mi bolso, crucé el salón por última vez. Juan seguía en el suelo, inmóvil, o al menos eso me pareció en la penumbra.
No miré hacia atrás. No pronuncié una sola palabra. La puerta principal se cerró detrás de mí con un suspiro apenas audible, selando un capítulo, dejando atrás el eco de promesas rotas y el aroma dulzón de la traición. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro al salir a la calle. Me dirigí a mi coche, aparcado a unas cuadras, y cada paso se sentía como una liberación, aunque el peso de la incertidumbre se aferraba a mis hombros. La ciudad dormía, sus luces distantes parpadeaban como hoyos cansados. Al encender el motor, el rugido fue el único sonido en la quietud, un eco de mi propia rebelión. El camino hacia la casa de Marta fue una nebulosa de carreteras solitarias y pensamientos. La soledad del coche en la oscuridad era abrumadora, pero extrañamente reconfortante. Ya no había mentiras, ya no había pretensiones. Solo yo, el volante en mis manos, y el camino por delante. Las lágrimas que no había podido derramar en el apartamento ahora resbalaban silenciosamente por mis mejillas, gotas amargas de un dolor profundo, pero también de un alivio extraño. Mi destino era la casa de Marta, mi refugio, el faro que me guiaba en esta noche perpetua. Allí encontraría consuelo, apoyo y la fuerza para seguir adelante. El dolor no había desaparecido, la herida seguía abierta, pero en medio de esa oscuridad sentí un primer aliento de libertad. Era un aire fresco, un aire que no estaba viciado por el engaño. Estaba mezclado con la incertidumbre de lo desconocido, el miedo a lo que vendría, pero bajo esa capa de miedo latía una promesa, la de un nuevo amanecer. Mi vida estaba rota. Sí, pero no terminada, y la historia que escribiría a partir de ahora sería solo mía. La luz del amanecer me encontró en el sofá de Marta, la taza de té aún tibia entre mis manos. No había dormido, pero la fatiga física era un velo ante la claridad que ahora me invadía. Marta, siempre mi roca, me escuchó en silencio, sus ojos reflejando la misma determinación que yo empezaba a sentir. Sus palabras de la noche anterior, cabeza fría, no corazón roto, se habían incrustado en mi mente, convirtiéndose en el mantra de mi nueva realidad. Fue él quien, al día siguiente, con la energía que a mí me faltaba, me presentó a Elena Rojas, una abogada de familia conocida por su implacable eficiencia y su aguda mente. Su oficina, en el corazón de la ciudad, era moderna y sobria, un contraste con el caos emocional que yo arrastraba. Elena tenía una mirada penetrante, pero su voz era calmada y firme, infundiendo una confianza que yo no creía poder sentir de nuevo. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre el escritorio de madera oscura, y me escuchó con una atención absoluta, sin interrupciones, mientras yo narraba los dolorosos detalles de mi descubrimiento y mi plan silencioso. Vamos a navegar este laberinto juntas, me dijo, una vez que terminé mi relato, su voz resonando con una autoridad tranquilizadora. Saqué mi teléfono, la memoria USB con los correos electrónicos, las capturas de pantalla y la fotocopia del recibo del anillo. Los presenté uno a uno, el montón de evidencia creciendo sobre su pulcro escritorio. Elena los examinó con meticulosidad, sus cejas ligeramente levantadas con cada nueva revelación. No hubo sorpresa, solo una aprobación profesional. Esto, dijo, señalando el montón de papeles, es una base sólida, irrefutable. Cierra cualquier puerta a la manipulación o la negación, su esposo no tendrá dónde esconderse. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, un alivio inmenso. La fortaleza que me brindaba ese arsenal de pruebas era palpable, un escudo que me protegería de más dolor, de más mentiras. Ya no era solo mi palabra contra la suya, era la verdad documentada y tangible, lista para ser desvelada. El proceso legal se inició con una frialdad burocrática que, extrañamente, me dio paz. Firmar los documentos iniciales, escuchar a Elena explicar los plazos, las posibles reacciones de Juan, las implicaciones financieras. Cada paso era una confirmación más de mi nueva realidad. Una realidad dolorosa, sí, pero forjada con la verdad y la dignidad. Era como reconstruir un puente sobre un río caudaloso,
una viga a la vez, no había vuelta atrás, ni deseo de ello. Cada firma, cada documento, era un ladrillo en la pared que construía entre mi pasado y mi futuro, entre la mujer engañada y la mujer que renacía de las cenizas de su matrimonio. Las conversaciones con Elena se volvieron parte de mi rutina. Me asesoró sobre cómo manejar las llamadas de Yuan, qué información compartir y cuál retener. Me sentí protegida, empoderada. La incertidumbre seguía ahí, un murmullo constante, pero ya no era paralizante. Ahora solo era un recordatorio de que estaba avanzando, un paso a la vez, hacia una vida que sería, finalmente, solo mía. El camino legal era largo y sin retorno, pero yo ya había dado el primer paso, y no miraría atrás. Las noticias comenzaron a filtrarse al principio, como murmullos discretos que zumbaban en los pasillos de mi antigua vida social. Lo de Juan y Lucía. El divorcio se debe a una infidelidad. Los susurros cargados de incredulidad y morbo lentamente se convirtieron en voces más claras, en hechos que la gente no dudaba en comentar. Juan, que siempre había sido un pilar de respetabilidad en su círculo profesional y entre nuestros conocidos, de repente se encontró en el ojo de un huracán de cotilleos. Marta, mi confidente inquebrantable, fue quien me trajo los detalles más crudos, los ecos de lo que se decía en la oficina de Juan y en otros círculos. Un día, con una mezcla de consternación y un frío sentido de la justificación en su voz, me contó que la noticia de la infidelidad y el inminente divorcio se había extendido como un reguero de pólvora. La reputación de Juan, construida sobre años de aparente integridad, se desmoronaba. Colegas que antes lo admiraban ahora lo veían con una mezcla de lástima y desprecio. Algunos clientes importantes, siempre sensibles a la imagen y la estabilidad, empezaban a mostrar un interés preocupante en cambiar de proveedor. Su carrera, su estatus social, todo lo que tanto había valorado, se tambaleaba bajo el peso de su propia verdad. No sentí satisfacción, ni una alegría vengativa, solo una serena, casi helada, confirmación de que la verdad tenía su propio peso, y este era el coste. La situación de Lucía, me relató Marta, fue aún más drástica. Su esposo, un hombre de negocios conocido por sus valores conservadores y su fuerte sentido del honor familiar, se había enterado de todo. La ira y la vergüenza lo habían consumido. La ha echado de casa, me dijo Marta, con un ligero temblor en la voz. No pudo soportar la deshonra. Dice que ha manchado el nombre de la familia. Lucía, que antes gozaba de una posición social cómoda y una ascendencia profesional prometedora, ahora era una paria. Las colegas que Juan había mencionado con tanta ligereza la evitaban. Sus amigos mutuos, los mismos que quizás habían notado su coqueteo sin decir nada, ahora la rechazaban. Había perdido su trabajo, su hogar, y lo más doloroso, su credibilidad, el escrutinio público, el juicio de la sociedad, se cernía sobre ella como una sombra. Observé, desde la distancia y con la fría perspectiva, que me había ganado, cómo sus vidas se desmoronaban. No era un triunfo para mí, ni una venganza calculada, era, simplemente, el efecto dominó de sus acciones. Cada mentira, cada engaño, cada momento de descaro que habían compartido, se había convertido en una ficha que caía, arrastrando consigo todo lo que habían construido. La verdad, por dolorosa y complicada que fuera, siempre salía a la luz, y sus consecuencias eran ineludibles. Mientras veía cómo el mundo que ellos habían erigido sobre mis ruinas se venía abajo, yo sentía una extraña calma, una paz que no provenía de su desgracia, sino de la reivindicación de mi propia dignidad. Mi lucha no era por derribarlos, era por reconstruirme a mí misma. Pero era innegable que al presenciar las repercusiones de sus actos, se reafirmaba el valor de mi decisión. Su caída no era mi objetivo, sino el inevitable reflejo de sus propias elecciones, y un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la justicia tiene la última palabra. Los días que siguieron a la revelación de las consecuencias para Juan y Lucía fueron un remanso de calma, extraño pero bienvenido. Había una serena, casi helada,
confirmación de que la verdad tenía su propio peso. La tranquilidad no duró mucho. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en un libro en mi nuevo apartamento, el teléfono vibró sobre la mesa. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco, no por miedo ni por nostalgia, sino por una curiosidad fría. Juan. Lo miré por un instante, el dedo suspendido sobre la pantalla. ¿Por qué contestar? Tal vez para confirmar la distancia que había recorrido, para celar yo misma la puerta que él había destrozado. Respiré hondo y deslicé el botón para aceptar la llamada. Su voz legó, áspera y quebrada, muy diferente a la que había escuchado en nuestra cena de aniversario. Por favor, cariño, necesito hablar contigo, suplicó, y pude escuchar la desesperación, casi el pánico, en cada sílaba. Sé que lo arruiné. Lo sé. Pero te juro que puedo arreglarlo. Lucía ya no está en mi vida. Fue un error, un horrible error. Te echo de menos cada segundo, te necesito. Nuestro hogar, nuestra vida. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Por favor, dime que hay una posibilidad. Escuché en silencio, cada palabra suya cayendo sobre mí sin el peso que una vez habrían tenido. Ya no sentía el aguijón de la traición ni la rabia feroz, solo una calma extraña, casi clínica. Sus súplicas sonaban huecas, repetitivas, el eco de una desesperación egoísta que ya no me tocaba. Reconocí la misma nota de miedo que había detectado cuando se arrodilló frente a mí, no amor ni arrepentimiento genuino, sino pánico ante las consecuencias de su vida desmoronándose. Cuando terminó, hubo un silencio tenso. Mi voz, cuando finalmente habló, fue sorprendentemente clara y firme, sin un rastro de emoción. Juan, le dije, no hay nada que arreglar. Se acabó. Y no es por Lucía, ni por un error. Es por la persona en la que te convertiste, por las mentiras que elegiste construir. Lo que teníamos se rompió hace mucho tiempo, y tú fuiste quien lo destrozó. No le di espacio para interrumpir. Yo ya no soy la persona que creía en tus palabras. Ya no soy la mujer que esperaría que arreglaras las cosas. He avanzado, estoy bien. Pude escuchar un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Pero, te amo, balbuceó, con voz casi inaudible. Una risa amarga escapó de mis labios, una risa sin alegría, solo con la ironía de su pretensión. No, Juan, no me amas. Amas lo que yo representaba, para tu comodidad, para tu imagen. Pero ese tiempo ha terminado. Hice una pausa, saboreando el final. Este es el adiós, no me lames más. Sin esperar respuesta, colgué el teléfono. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio cargado de tensión o dolor, sino un silencio de liberación, de una paz profunda que se asentaba en mi pecho. Había cortado el último hilo que me unía a él, a esa versión de mi vida. Las palabras de Juan habían sido una prueba final, y yo había pasado. El capítulo más doloroso de mi vida estaba, por fin, irrevocablemente cerrado. Levanté la vista hacia la ventana, donde el sol de la tarde pintaba el cielo de tonos dorados. Un nuevo amanecer, sí, pero esta vez, sin la sombra de un pasado que me arrastrara, era, verdaderamente, libre. Los días que siguieron a la última llamada de Juan fueron un remanso de calma inesperado. El aire en mi apartamento nuevo era más ligero, mi sueño más profundo. Pero sabía que, para cerrar el capítulo por completo, para que mi libertad fuera no solo emocional sino también legal, aún quedaba un paso. Y ese paso era la audiencia final de nuestro divorcio. Me dirigí al juzgado en un taxi, la misma ruta que había tomado aquella vez, persiguiendo su coche hacia el hotel en las afueras. Pero esta vez, el nudo en mi estómago no era de pánico, sino de una serena anticipación. El edificio de la corte era imponente, de piedra antigua, con pasillos largos y fríos que resonaban con el murmullo de voces bajas. Mi abogada, Elena, me esperaba a la entrada de la sala, su rostro profesional y tranquilizador. Al entrar, la atmósfera era exactamente como Elena me había descrito. Formal, sobria, desprovista de emoción. Las sillas de madera oscura,
el estrado elevado para el juez, la mesa de los abogados, y al otro lado, en una de las bancadas, estaba Juan. Llevaba un traje que alguna vez fue impecable, pero ahora parecía colgarle sin vida. Sus hombros estaban caídos, su rostro demacrado, su mirada fija en el suelo. No intentó mirarme, ni una vez. La furia que solía sentir al verlo se había desvanecido, reemplazada por una indiferencia casi total, una confirmación de la distancia que habíamos puesto entre nosotros. La audiencia comenzó. Elena, con una elocuencia fría y precisa, presentó nuestro caso. Habló de la duración del matrimonio, de los motivos de la separación, y luego, sin pausas dramáticas, comenzó a desglosar las pruebas. Una a una, las capturas de pantalla de los mensajes con Luis Contabilidad aparecieron en una pantalla auxiliar. Los correos electrónicos, fríos y calculadores, fueron leídos en voz alta. El silencio en la sala era denso, solo roto por la voz clara de Elena y el ocasional murmullo del secretario del tribunal. Observé a Juan mientras la evidencia se proyectaba. Su cabeza se hundía cada vez más. Vi el instante en que Elena presentó el recibo de la joyería, la imagen de ese anillo con la inscripción "Por siempre juntos", tan idéntico al que me había prometido a mí. Juan se encojó. Un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. No había dramatismo. No hubo gritos, ni siquiera una negación por su parte. Solo el peso ineludible de la verdad, presentado de manera tan contundente que no dejaba espacio para la réplica. Su abogado, un hombre que parecía agotado, apenas intervino, consciente de que la batalla ya estaba perdida. Mientras escuchaba cada palabra, cada detalle de la traición que había consumido mi vida, no sentí ni ira ni dolor, solo una extraña sensación de desapego, como si estuviera presenciando la historia de otra persona. Mi lucha no había sido en vano. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de recolección de pruebas, todo había conducido a este instante. Era la reivindicación de mi dignidad, la confirmación de que la verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. Finalmente el juez, un hombre de rostro serio y voz resonante, levantó la vista de sus papeles. Vistas las pruebas presentadas por la parte demandante y la ausencia de objeción sustancial por parte del demandado, comenzó, y cada palabra se clavaba como un hito. Se declara disuelto el matrimonio de mi nombre y Juan apellido. El divorcio es concedido. El sonido del mazo golpeando la madera del estrado resonó en la sala, un eco final que sellaba el fin de una era. Fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. El final legal. Mi matrimonio, consumido por las mentiras, ahora estaba oficialmente muerto. No hubo euforía, sino una paz profunda y una sensación de rectitud. Había luchado por la verdad y la justicia. Al fin, había tenido la última palabra. Me puse de pie, sintiendo el suelo firme bajo mis pies, lista para salir de esa sala y entrar en una vida que, por primera vez en mucho tiempo, era completamente mía. El eco del mazo del juez, esa señal de clausura definitiva, se desvaneció tan pronto como crucé las puertas del tribunal. El aire de la calle, que antes me había parecido frío y desolador, ahora se sentía vibrante, lleno de una promesa silenciosa. Mis pies se posaron en el suelo firme con una ligereza que no recordaba haber sentido en años, cada paso un acto de afirmación, de libertad recién descubierta. La vida que, por fin, era completamente mía, me esperaba. Mi nuevo apartamento se había convertido en mi santuario, un lienzo en blanco para la vida que estaba a punto de pintar. Aunque más modesto que la casa que había compartido con Juan, este espacio respiraba mi esencia. La luz entraba a raudales por los grandes ventanales del salón, bañando cada rincón con una calidez que el viejo hogar nunca había tenido. Las paredes blancas y los muebles sencillos, elegidos uno a uno por mí, para mí, eran un reflejo de mi nueva filosofía, menos distracciones, más autenticidad. Ya no había compromisos, ni el eco de los gustos de Juan. Había comprado una planta de monstera que extendía sus hojas verdes hacia el sol,
un símbolo de crecimiento y vida en mi pequeño oasis urbano. Por primera vez, mi hogar se sentía verdaderamente como mío, no como una extensión de una relación. Los días se llenaron de un propósito renovado. Desempolvé mis viejos pinceles, aquellos que había guardado hacía años, cuando la rutina del matrimonio y el trabajo absorbían cada minuto. El olor a pintura al óleo me transportaba a una versión más joven de mí misma, una versión que había olvidado en el camino. Pasaba horas en el cabalete, creando colores y formas que solo respondían a mi imaginación, a mi alma. Empecé a ir al parque cercano para correr por las mañanas, sintiendo como el aire fresco llenaba mis pulmones y despejaba mi mente, algo que Juan siempre había considerado una pérdida de tiempo. Leí, exploraba nuevas recetas de cocina exótica, y me inscribí en clases de fotografía, capturando la belleza de la ciudad a través de mi propia lente. Aprendí a saborear la quietud de las tardes, a disfrutar de una copa de vino sola, con la compañía de un buen libro y la suave música de jazz que antes Juan despreciaba. La soledad, que en otro tiempo me habría aterrorizado, se había convertido en una amiga, una aliada que me permitía escuchar mi propia voz interior, esa que había sido silenciada durante tanto tiempo. Fue un viaje de autodescubrimiento, de reconciliarme con la mujer que había sido y con la que me estaba convirtiendo. Había momentos, sí, en que una punzada de nostalgia o tristeza me recordaba el pasado, pero ya no me consumían. Eran nubes pasajeras en un cielo cada vez más despejado. Me cuidaba, me nutría, me hablaba con una amabilidad que Juan nunca me había ofrecido, ni yo a mí misma en los últimos años. El amor propio ya no era un concepto abstracto, era una práctica diaria, un compromiso conmigo misma. Cenaba sano, dormía mis horas, me permitía un baño relajante o una caminata sin rumbo. Era un proceso de curación lento, no lineal, con sus altos y bajos, pero cada día me sentía más fuerte, más arraigada en mi nueva realidad. No dependía de nadie para mi felicidad, para mi bienestar. Había encontrado la libertad no en la ausencia de Juan, sino en la presencia plena de mí misma. Este apartamento, esta vida, era la prueba de que, después de la tempestad, siempre llega el renacimiento, y yo estaba lista para abrazar cada nuevo amanecer. Los días se sucedían, cada uno trayendo consigo la confirmación silenciosa de mi renacimiento. Mirando atrás, el camino recorrido desde aquel fatídico día en el cafeto parecía vasto e inimaginable. La mujer que fui entonces, frágil y traicionada, se había transformado en alguien que nunca pensé que podría ser, fuerte, resiliente y dueña de su propia paz. La fuerza que encontré dentro de mí no fue un descubrimiento repentino, sino el resultado de cada lágrima derramada, de cada captura de pantalla enviada, de cada paso firme que di lejos de una mentira. Era una fuerza forjada en la adversidad, silenciosa pero inquebrantable, una armadura invisible que me protegía y me impulsaba. Antes, la felicidad era un concepto atado a la validación externa, a la aprobación de un esposo, a la imagen de una vida perfecta que se desmoronó tan estrepitosamente. La libertad, simplemente la ausencia de restricciones. Y el amor, una dependencia mutua que ahora entendía que había sido desequilibrada. Ahora, mis definiciones eran radicalmente diferentes, más puras, más mías. La felicidad era la calma de mi propio espacio al despertar, el aroma del café recién hecho mientras pintaba un nuevo lienzo, la risa fácil con Marta, las conversaciones profundas conmigo misma durante una caminata por el parque. Era el eco de mi propia voz interior, clara y sin distorsiones, que me guiaba. La libertad no era solo la ausencia de un engaño o de un matrimonio fallido, sino la presencia plena de mí yo auténtico, sin filtros ni máscaras. Era la capacidad de elegir mi propio camino, de escuchar mis deseos y de perseguirlos sin justificaciones ni culpas. De repente, el mundo se abrió, y cada oportunidad parecía más brillante, más accesible. Me di cuenta de que mi vida era un lienzo en blanco, y yo, la única artista. Y el amor. Descubrí. Tenía que empezar por mí misma. No era un acto de egoísmo,
sino la base más sólida sobre la que construir cualquier relación futura, ya fuera con los demás o simplemente conmigo misma. Al amarme y valorarme incondicionalmente, me volví menos vulnerable a la búsqueda de la validación externa. Aprendí que merecía respeto, honestidad y una conexión genuina, y no me conformaría con menos. Esta nueva comprensión del amor propio era mi mayor victoria, el cimiento de mi nueva identidad. El futuro se desplegaba ante mí como una página en blanco, no con la incertidumbre que antes me aterrorizaba, sino con la emoción renovada de quien está a punto de escribir su propia obra maestra. No tenía un mapa exacto, ni un destino predefinido, y eso, paradójicamente, era lo más liberador de todo. ¿Nuevas metas? Un viaje en solitario por el sudeste asiático que siempre había soñado, quizás una exposición de mis cuadros en una pequeña galería, o la posibilidad, en algún momento, de encontrar a alguien que valorara la profundidad de mi espíritu y no la superficialidad de una fachada. Una tarde, mientras disfrutaba de un helado en un banco del parque, un viejo conocido de la universidad, al que no veía desde hacía años, me reconoció. Conversamos un rato, y al despedirnos, me dijo: «Estás diferente. Hay una luz en tus ojos que antes no veía». Sus palabras resonaron. Había encontrado mi luz. Cada día era una oportunidad para construir un legado de resiliencia, de victoria sobre la adversidad, de una vida vivida con propósito y autenticidad. Yo era la autora de mi propia historia, una historia que apenas comenzaba, escrita con la tinta indeleble de la libertad y el valor de ser yo misma.